Muy buenas, friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a este nuevo vídeo de Watch Mojo de su top 10 mejores películas de este año pasado 2023. Vamos a ver la calidad que ha habido este año pasado, que pues ha habido películas bastante salvables. Es verdad que ha habido también películas que o han decepcionado, que o han sido malas de por sí, o sea, y que se esperaban que fueran malas, o sea, que ha habido un poco de todo, la verdad. Pero bueno, puede que haya alguna película de aquí que no haya visto, lo cual pues seguramente sea raro, porque sí que he visto bastantes películas de este año pasado, pero bueno, yo ya sabéis que veo muchas películas en general, pero que de este año pasado pues sí que creo que he visto bastantes, pero bueno, que lo he dicho, puede que me haya perdido alguna o todavía no, o a lo mejor hay alguna en este top que no conocía, por lo que fuera. Así que pues eso también está en estos vídeos, ¿no? Y estas reacciones para también que también está la posibilidad ahí de descubrir cositas nuevas, ¿no? Así que venga, vamos con esta reacción, pero antes de comenzar, dejad vuestro like si os gusta el contenido, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y en la descripción os dejaré, como siempre, mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Bueno, si escucho, mejor. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Well, the purpose of this institute is to provide a haven for independent minds. Empezamos fuerte. That's you. Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down the most entertaining and influential feature films that had general releases in Godzilla, ¿no? 2023. We're including features Godzilla that had -1. festival premieres the previous year, but we're leaving off documentaries. This is the bucket where our pee freezes, and Ojo, yeah, ojo. that's it. Espérate. Number 10, John Wick Chapter 4. Hombre, claro. You've come a very long way for nothing. Yeah. John Wick has topped itself De lo with más each destacable del passing año movie, pasado, sin although duda, we en el can't género de imagine acción. another sequel surpassing Chapter 4. At just under 3 hours, Chad Stahelski's film throws everything it has at the audience and titular character. Todavía no he visto de It never Continental. feels overstuffed. Each scene is draped in atmospheric cinematography, tengo pendiente. elegant backdrops, and action constantly finding new ways to innovate. While we joke about how John is practically invincible, we feel every blow he takes with each set piece weighing down on him more. Such is life. Such is life. Can you imagine the acceptance, the defiance? Today is not the day you will die. Lance Reddick. Of that I am sure. By the time we Descansa en reach the paz. final lap of this breathless marathon, we're legitimately concerned that mortality has finally caught up to him. That mix of realism and over-the-top spectacle has made John Wick an action staple, Chapter 4 being the franchise's definitive entry. Nothing personal, John. We're even now. Yeah. Number 9, Blackberry. Did they buy the Blackberry. phone? So, we got good news and bad news. Sé cuál es, 2023 pero... delved into the fascinating backstories of several products, including Air Bueno, Jordan. Blackberry was the most surprising in more ways than one. Not only were we caught off guard by just how Digamos que funny Matt está hablando Johnson's de film can be, películas but we que hablan severely de la creación underestimated de the una impact that Blackberry had on the mobile marca, world. digamos, ¿no? Was the worst product pitch I've ever seen in my life. You guys don't stand Tenemos a la de chance Air, out there. You de need la Part of that might be creación because de the la marca iPhone Air has Jordan essentially de swiped its calzado competitor's legacy from our deportivo. consciousness. The brand may be defunct, but Glenn Howerton's cutthroat performance as Jim Balsillie will stick with you like the sound Esta of a no la he BlackBerry visto, keyboard Blackberry. typing away. Jay Baruchel also turns in some of his best work as Mike Lazaridis, who loses himself in a sea of corporate greed and a reluctance to see the bigger picture. Yeah, okay, it's not us, Jim, it's the carrier. Verizon is doing something weird. Okay, well, I'm about to do something weird if you don't fix this. Now! Number 8, Past Lives. Un poco la he visto. 잘 모르겠어. How do you grieve what you never had? This question is top of mind throughout Celine Song's Past Lives, the year's most mature and nuanced romance. Greta Lee delivers a Best Actress-worthy performance as Nora, a married woman who reunites with her childhood sweetheart. Although a love triangle is at the center, Past Lives avoids conventional pitfalls. Is he attractive? I think so.
He's really masculine in this way that I think is so Korean. While we empathize with both men in Nora's life, we know there's only one practical way for this story to conclude. No matter how you're hoping for things to turn out, it's impossible not to experience a sense of loss upon arriving at the inevitable resolution. Whether or not Nora makes the right choice, it's the what-if factor that will continue to eat away at her and us. 12년 전에 그때 내가 만약에 뉴욕에 왔었다면 어땠을까? 만약에 네가 한국을 떠나지 않았다면. Number 7. Talk to Me. You can be honest. Háblame de lo... Es la película de terror más sorprendente de este año pasado. In 2022 at the Adelaide Film Festival before a wide release theatrically in 2023. This Australian horror picture harkens back to W.W. Jacobs' classic short story, The Monkey's Paw. Instead of granting wishes, though, the sinister hand at the forefront of this film is more like a needle. After one hit, it's a slippery slope that can leave you possessed. As soon as she lets it in, it cannot go for more than 90 seconds. Am I clear? What happens after 90 seconds? They'll want to stay. The allegory might be on the nose, but Talk to Me executes its genuinely creepy premise with haunting imagery, utterly convincing performances, and some of the finest practical effects that modern horror has to offer. Brothers Danny and Michael Philippou make a riveting transition from YouTube to feature film, infusing their love for the genre into every shot. A hand to hold can be a source of comfort, but always be cautious of what's on the other end. Have any of you guys still been seeing stuff? Number 6. The Holdovers. I had you guys stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? Oh, I don't know. I suppose I failed someone who richly deserved it. School is the last place anybody wants to be over the holidays. Unless you're an academic Grinch like Paul Giamatti's Mr. Hunnam. Even his Christmas is spoiled, though, by the presence of Dominic Sess's Angus, a student with no home to return to. Divine Joy Randolph rounds out one of the year's most memorable trios in The Holdovers, which meticulously captures the look and tone of a 70s dramedy from the studio logos onward. Presto, Cherry's Jubilee. Ooh. Shouldn't it just go out? The Vietnam War-era backdrop sets a bleak tone for a film that explores isolation, pessimism, and other feelings that the holidays are prone to summon. At the same time, Alexander Payne has made a warm Christmas classic, bringing out the humanity of the holiday spirit in unexpected places. I was right. This is why I hate parties. That was a disaster. Total disaster. Number 5. Godzilla -1. Tiene que estar. La he visto y... Godzilla -1 excels where many recent entries to the series have fallen short. Takashi Yamazaki delivers on the kaiju carnage, presenting the most intimidating incarnation of Godzilla in a while. Even more impressive, Yamazaki has made a monster picture where we actually care about the human characters. Ryunosuke Kamiki gives a heartbreaking performance as a former kamikaze pilot who survived World War II, but is still fighting an internal war as he struggles to accept happiness. Yamazaki returns to the franchise's roots, reminding audiences that the 1954 classic started as an allegory for the atomic bomb. Godzilla -1 builds upon that theme with a story of survivor's guilt and moments of legitimate terror, producing a war movie first and a monster movie second. Godzilla. Number 4. Killers of the Flower Moon. That's how you are. De las mejores películas de este año pasado también. The only thing more shocking than the injustice of the core of this epic crime drama is how the Osage murders have widely gone overlooked until recently. Martin Scorsese initially conceived this adaptation of David Grant's non-fiction book with Leonardo DiCaprio leading as Tom White, the Tienes que tener un poco de paciencia y que te guste un poco historias desarrolladas y un ritmo bastante Killers lento. of the Flower Moon isn't a whodunit, however. It's a who didn't do it, leading to DiCaprio instead playing Ernest Burkhart, a pathetic lackey whose affection for his Osage wife is outweighed by his loyalty to his corrupt uncle. Robert De Niro is chillingly effective in the subtlest ways. But Lily Gladstone gives the film's best performance as a woman slowly accepting the betrayal happening under her nose. Once again, Scorsese has defined the term masterpiece. Oppenheimer to another. Oppenheimer marks another tour de force from Christopher Nolan.
delivering what might be his best-looking and best-sounding film to date. To discuss every performance would take longer than the movie itself, but Robert Downey Jr. Before we unveil our top pick, here are some honorable mentions. Anatomy of a Fall. Sandra Hüller shines in a mystery murder where the courtroom is more intense than the alleged crime scene. Quand il commence à se crier dessus, à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Et quand ça arrivait, tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Creo que va a ser la que gane la película mejor, o sea, la categoría de mejor película internacional en los Oscars. Quand tu dis que ya lo ganó en los Globos de Oro. Est-ce que le jour où ton père est mort, c'est ce qui s'est passé? Poor Things. Yorgos Lanthimos' most visually and thematically involving film yet. You were in my son. What? Evil Dead Rise. A bloody good time for the whole family. Assuming the whole family me sorprendió, no tanto como hablaba, pero buena película, muy buena película. De terror. Mommy's with the maggots now. Asteroid City. Wes Anderson's wonderful space oddity. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. The car exploded? Parts of the car exploded itself, yes. Come get the girls. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. The Boy and the Heron. Hayao Miyazaki's meditation on life, death, and the next journey. Mahito. So, you made it. Mother. Have a seat. Before we continue, be sure to top subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. You have the option to be notified for occasional videos or all of them. If you're on your phone, make sure you go into your settings and switch on notifications. Vamos a ver. Number 1, Spider-Man Lo estaba Across the pensando, Spider-Verse. macho, lo estaba There pensando. remains an assumption that if tenía en a la cabeza movie is que para la animated, it lista must be esta for the kiddie crowd. estuviera la With de Across the Spider-Verse, Miles Morales Multiverso. responded, I'm gonna do my own thing. We'd say that Across the Spider-Verse pushes the boundaries of animation, but the truth is that animation has no boundaries. Hay alguna que me this film falta en el pushes top forward to también, unexplored en mi top territory, personal. throwing out the rulebook in the process. Esta está en el... A mí me gusta más que Barbie. Not just the rulebook for what's expected from animation, but what's expected from a Spider-Man movie. Top 3 seguro. To Top say 3. that the filmmaker's love for Spidey is on display buena in peli, every frame would be an understatement. The film is Spider-Sense overload, de cara a la serving tercera, a visual pero... feast so bountiful that you almost forget another course is coming. That said, we are hungry for the next chapter. I'm Spider-Man. No one can take that away from me. Unbelievable. Come back to your nemesis. Don't escape. Your costume's too tight in the back, by the way. What are your favorite movies of 2023? Uf, pues a ver, hay algunas películas que no he visto en este top, al menos. Yo, en este caso, bueno, a falta de verlas, esas películas que no he visto, pues a ver, metería otras que sí que he visto y que me parecen que sí que merecen estar en mi top 10 películas del año pasado, como Guardianes de la Galaxia Volumen 3, esa tiene que estar en el top 10 como mínimo. Y me parece que está en un puesto bastante alto de mi top, la verdad. Mi película favorita del año pasado es Oppenheimer. O sea, me parece una obra de arte, realmente. Me parece una peliculaza. Realmente no le encuentro fallos porque a mí sí que me gusta lo que es el ritmo narrativo que tiene y, por supuesto, el guión, ¿no? Los personajes y visualmente, como, no sé, los encuadres, ¿no? Y, no sé, Nolan, ¿no? Al final el trabajo de Nolan como cineasta, como director y, bueno, lo que es el tema de los efectos sonoros, ¿no? Y todo eso, ¿no? Lo que es, bueno, banda sonora, pues al final, bueno, sí que es una banda sonora que bueno, ya se ha utilizado también... O una banda sonora con un ritmo que ya ha utilizado o que ha utilizado Nolan ya otras veces, que es así como una música o unos efectos que digamos que va como un tic-tac, ¿no? Como si fuera un contrarreloj, digamos. Realmente no es lo más destacable, yo creo, la música, realmente, pero sí que eso, lo que tiene que ver con los efectos sonoros y, no sé, lo que es la ambientación y todo eso, yo creo que está muy bien conseguido y es que pues proporciona una experiencia bastante intrigante, ¿no? Y bastante tensa, ¿no? O sea que tiene momentos de terror realmente, ¿no? No de terror terror fácil, por así decirlo, ¿no? Terror comercial, sino, bueno, pues creo que son
momentos bien escogidos y que están dispersos, ¿no?, en la película, y que, bueno, al final sí que tiene relación, ¿no?, con la historia que se cuenta realmente, ¿no? Y bueno, las actuaciones también, ¿no? O sea, no solamente lo que tiene que ver con los aspectos técnicos de la peli, ni el guión, ni nada, sino también las propias actuaciones de los actores que en general están espléndidos. O sea, que es una película muy, muy redonda para mí, así que pues realmente muy pocas cosas las puedo sacar malas de Oppenheimer, al menos. O sea, que es mi película favorita realmente. Luego... A ver, claro, yo, como siempre, pues yo segundo ya sabréis mis gustos, realmente. Así que el top 3 al menos creo que estaría completado por Guardianes 3. Me gustó muchísimo, ¿eh? Me gustó muchísimo Guardianes. Me parece una película muy bonita y un gran cierre para los Guardianes por parte de James Gunn, así que me gustó más que Barbie también, justamente. Barbie la pondría en el top 5, top 6... probablemente. Y luego, bueno, Godzilla -1 sí que la he podido ver, o sea que Godzilla me parece mejor que Barbie en este caso, ¿no? O sea, por encima de Barbie. Así que Godzilla -1 estaría en el top 4. El top 2 lo dejaría Guardianes, volumen 3. Y el top 3, en el puesto número 3 estaría Cruzando el Multiverso, ¿no? La segunda película de animación de Miles Morales. Me parece también un peliculón realmente, pero bueno, al final también, como es una historia partida, pues también tuvo que ver partida. Que al final la trilogía que están desarrollando de animación, ¿no?, de Miles Morales, pues al final es una historia completa, ¿no? Pero bueno, al final queda una parte por ver y ya pues habrá que, ya cuando llegue y la veamos, pues valoraremos también la tercera película también, de manera individual, pero también lo que ha sido la historia entera, ¿no? Pero como película, como tal, me parece que está bastante bien, Cruzando el Multiverso, pero yo creo que Guardianes y Oppenheimer son un poquito más redondas, yo creo. Así que pues ese sería mi top 3 y ya he dejado ahí algunas películas más. Bueno, ya Háblame también me parece el mejorcito. Creo que Háblame también me gustó más que Barbie, me sorprendió bastante más, realmente, o sea que pondría el top 5 y Barbie top 6, ¿no? Y luego, bueno, pues Posición Infernal y, bueno, hay algunas más, ¿no? También pueden estar también por ahí. Pero bueno, que también ya me he dejado ya mi top 3, top 5 y demás, ¿no? O sea que aquí sí que he dejado un poco, en este caso, varias películas más, ¿no? Así que nada, pues ya hemos visto el top 10 mejores películas de 2023 de Watch Mojo, así que dejad las vuestras listas, vuestros tops en los comentarios para comparar, como siempre, o como digo, pues vuestros tops con el de Watch Mojo y con el mío, a ver si coincidimos en alguna cosa. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré tanto mis redes sociales como los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.